quiero presentarles este punto que queda maravilloso. Es como olitas, escamas. La verdad es que es precioso. Yo les voy a enseñar cómo se hace. Acá ya se ve tejido, pero en harta cantidad. Miren acá. Yo acá ya tengo una muestra de 21 puntos. Acá se hacen los múltiplos de 4 más 3 más 2. Más 2 son de la orilla. El 3 puntitos son de equilibrio para hacer este bello punto. Miren qué lindo. Bueno, vamos a empezar. Yo aquí ya monté 21 puntos y le hice un marco del punto elástico simple. Es para no empezar directamente con el punto y para que después se enmarque bien bonito. Vamos a comenzar. El primer punto yo no lo tejo y pasamos. Acá empezamos el gráfico ya del punto olitas o escamas. Un derecho, un revés, un derecho, paso hacia adelante la lana, tomo los 3 puntos, paso la lana por encima de una manera no muy apretada para que estas olitas queden perfectas, y después paso estos 3 puntos hacia mi aguja del lado derecho y tejo revés. Volvemos de nuevo, derecho, revés, derecho, paso la lana hacia adelante, tomo los 3 puntos que ya tejí, paso esta lanita por arriba, de nuevo vuelvo a pasar los 3 puntos hacia el palillo o aguja del lado derecho y tejo de nuevo revés, de nuevo derecho, revés, derecho, paso la lana hacia adelante, paso los 3 puntos de una sola vez al palillo izquierdo, paso la lana por delante, vuelvo a tomar los 3 puntos, los paso nuevamente a la aguja o palillo derecho y tejo revés, de nuevo derecho, revés, derecho, y así sucesivamente con todos los puntitos que ustedes hagan para su modelo. Revés, derecho, revés, derecho, paso la lana hacia adelante, tomo los 3 puntos, los paso hacia adelante, vuelvo a tomar los 3 puntos, los devuelvo al palillo y tejo revés. Y ahí ya se va notando de a poquitito las primeras olitas. Por el revés de mi tejido voy a tejerlo tal como se presenta. Revés, derecho, revés, derecho, así se van presentando. Revés, derecho, revés, derecho. Lo van tejiendo tal como se presenta. Muy fácil esta parte. Bueno, ahora vamos a hacer la parte para que quede intercalada esta olita y no quede en el mismo lugar, sino que va a quedar intercalado. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos bien nuestro tejido y partimos. Es súper importante estar atenta a su tejido. Derecho, revés, y aquí comenzamos nuestras 3 tomadas para la olita. Miren, aquí está, aquí este es el centro. Entonces, derecho, revés, derecho, pasamos la lana hacia adelante,
tomamos los 3 puntos, pasamos por adelante la lana, volvemos a tomar los puntos y revés, derecho, revés, derecho, pasamos la lana por el frente, tomamos los 3 puntos, rodeamos los 3 puntos, pasamos de nuevo y revés, derecho, revés, derecho, pasamos la lana por el frente, ahí tomamos los 3 puntos y tejemos un revés, derecho, revés, derecho, pasamos esta lana, acuérdense, hacia adelante, o si no, no podemos rodear los 3 puntos juntos si no pasamos esa lana por delante. No nos va a resultar esta olita maravillosa que queda. Y ahí vamos haciendo intercalado, y por el lado del revés de nuestro tejido tejemos tal como se presenta y volvemos, derecho, revés, derecho, revés, hasta terminar esta corrida de nuestro revés del tejido. Recuerden, se teje tal como se presentan los puntos. Y ahí ya se va dando forma a esta olita. A medida que ustedes lo hagan más grande y más largo, se van a notar más aún. Entonces ahora volvemos con este de acá para que quede nuevamente intercalado. Vamos a volver a hacerlo para que se lo aprendan bien, bien. Derecho, revés, derecho, pasamos hacia adelante la lana para envolver estos 3 puntitos juntos, pasamos los 3 puntitos juntos al otro palillo y tejemos un revés. Volvemos, derecho, revés, derecho, pasamos los 3 puntos, los envolvemos y los pasamos nuevamente al palillo de la mano derecha, revés, y así sucesivamente seguimos intercalando estas olitas preciosas. La verdad es que queda muy bonito y el punto es muy simple. Muy simple. Y aquí vamos, seguimos, pasamos la lana por encima, lo envolvemos estos 3 puntos y revés, y ya vamos terminando miren, ahí va quedando. Y por supuesto el lado después revés de nuestro tejido, que va quedando así con estas líneas, lo volvemos a tejer como se presenta. ¿Ven? Aquí ya está más grande, se nota aún más. Miren qué bonito es. Este es el punto olas. A mí me gusta más olas. Espero que les haya gustado.